Entonces, a continuación, un egresado de la casa, el ingeniero Pablo Paisán, ingeniero electricista, trabaja en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, más conocido como IRAM, en donde es gerente de la División de Normalización en las áreas de eléctrica y electrónica, mecánica, construcciones y química. Buenas tardes a todos. Eh, Empiezo agradeciendo a Carlos Tanides y a toda la gente del Departamento de Energía, lo veo acá Edgardo, Luis. Siempre es bueno volver a casa, así que yo les agradezco que me hayan invitado a volver a esta que fue mi segundo hogar durante muchos años. Así que voy a contarles en este rato que tenemos lo que vengo haciendo ahora ya como profesional desde el IRAM en todos estos temas que tienen que ver con la eficiencia energética. Como decía Carlos, yo represento a IRAM, el Instituto Argentino de Normalización, una entidad de derecho privado, o sea que no recibe ningún tipo de aporte estatal. Ahí van a ver un poco algunos datos estadísticos nuestros. IRAM tiene hoy aproximadamente más de 8.800 normas. Las normas se estudian en comisiones que se forman ad hoc para cada estudio. Tenemos en promedio 250 comisiones que estudian normas y con una cantidad de personas que ustedes ven ahí, cerca de 250, 260 personas. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, el IRAM hace por año alrededor de 1.500 reuniones técnicas por las cuales se registran la presencia de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 expertos que pasan por IRAM, sede central, que está acá cerca, y por las filiales que tenemos en el interior. Toda esa estructura está puesta al servicio de hacer normas técnicas que en muchos casos son el soporte para muchas políticas públicas que se llevan a cabo en nuestro país, como es esta particularmente de eficiencia energética. En base a lo que me transmitía Carlos hoy de la idea de este encuentro, lo que vamos a ver en estos minutitos que tenemos tiene que ver con esta famosa etiqueta de eficiencia energética de la que ya hemos estado hablando y básicamente acá tienen la agenda. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que se pretende con el etiquetado de eficiencia energética desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de lo que se ha registrado en la práctica, lo que es el etiquetado obligatorio y el voluntario en la Argentina y su aplicación específica. Ahí ustedes ven la IRAM 62406, que es la norma que se utiliza para etiquetar los acondicionadores de aire. Esta norma tuvo una revisión y este año tuvimos una nueva edición de esa norma en enero del 2019, que es la que va a traer un poquito todo este cambio que vamos a ver a partir de las nuevas tecnologías que aplican estos equipos. Vamos a ver los principales cambios, también los próximos pasos que pensamos dar en normalización para el etiquetado y básicamente para dar pie a los que van a continuar con esto, en qué consiste el proceso del etiquetado de eficiencia energética. Entonces, empezamos y vamos entonces a comenzar con qué es lo que se pretende con el etiquetado de eficiencia energética. Si ustedes ven este gráfico, esta curva que estoy marcando acá, de alguna manera tiende a representar la distribución de los productos en cuanto a su eficiencia. En el eje horizontal está la eficiencia, en el eje vertical está la oferta del mercado. Y podríamos, ya que estamos acá en la facultad, podríamos asimilarlo a una campana de Gauss, en la cual veríamos centrada la oferta de equipos en una determinada clase. No digamos todavía cuál, pero digamos en una determinada clase. Entonces vemos hacia la derecha los equipos que tienen clases más bajas, o sea que son menos eficientes, y hacia la izquierda los que tienen mayor eficiencia. El fenómeno que se produce y que se verifica cuando se producen estos procesos de etiquetado de eficiencia energética es que al haber, en la primera instancia, cuando aparece una normativa, una norma, me refiero a una norma técnica, no una regulación, es que se produce un reacomodamiento y esta curva que ustedes ven acá en celeste, muy delgadita,
se empieza a achatar de la derecha. ¿Por qué? Porque todos los actores del mercado empiezan a sentir que nadie quiere tener un equipo que no es eficiente. Entonces, lo primero que se produce, en forma casi podríamos decir voluntaria, un achatamiento de la colita de la curva, de la campana de Gauss, que iba hacia las etiquetas hacia las eficiencias más bajas. El segundo fenómeno que se produce ya surge cuando aparecen las regulaciones. Las regulaciones generan este avance de la curva, por eso se dice que las regulaciones tiran de la curva, para que el mercado vaya avanzando y vaya ofreciendo equipos más eficientes. Esto es rápidamente lo que la teoría entiende para un proceso de etiquetado de eficiencia energética. Vamos a ver ahora entonces si eso se puede verificar en nuestro país. Yo aquí tengo para mostrarles una estadística que en algún momento sacó la Secretaría de Energía, donde ustedes pueden ver, quizás quede un poco más chico, pero van a ver que en este gráfico, para cada clase de eficiencia representada por una letra, van a ver un conjunto de barras que significan la cantidad de productos que se ofrecían en los diferentes años que ustedes ven aquí. Entonces, si ustedes se fijan, en el 2010 vamos a tener los equipos de mayor eficiencia y hacia el 2005-2006, estoy hablando de refrigeradores, equipos de menos eficiencia. Fíjense que estas líneas punteadas de alguna manera están marcando la tendencia que veíamos recién con las curvas teóricas. O sea, en refrigeradores, cuando en el año 2005 se publicó la resolución obligatoria, el escenario estaba dado por esta curva que estoy marcando acá. ¿Sí? Y cuando pasaron algunos años posteriores y la regulación hizo su efecto de tirar de la curva, nos encontramos con que la curva de oferta de productos ya se centraba acá. O sea que podríamos decir que el efecto teórico se vio cumplido. Hoy en día tenemos productos que cada vez son más eficientes, cosa que no ocurría cuando este proceso empezó allá por el 2004-2005. Las fechas difieren un poco de lo que manifestaba Carlos, porque desde que sale la resolución hasta que entra en práctica, por toda una serie de procesos que lleva al reconocimiento de laboratorios y demás, tenemos un pequeño delay. Pero lo que podemos observar es eso, que la curva efectivamente se desplazó hacia una oferta de productos más eficientes. Esto fue en refrigeradores. Vamos ahora al caso de los acondicionadores de aire. Aquí pasa algo similar. Teníamos en su momento una oferta de productos en las cuales en los primeros años encontramos que estas barras nos daban que la curva de oferta se centraba aproximadamente en la D, podríamos decir. Mientras que cuando salió la resolución, allá por el 2008, los equipos fueron comenzando a tener cada vez más eficiencia y la oferta de mercado se fue centrando en los equipos que podríamos decir están en la zona C. O sea que aquí nuevamente esta primera curva roja que vemos aquí punteada se fue desplazando hacia el azul que vemos hacia la izquierda. Es decir, lo que vamos a poder ver en estos casos entonces es que la teoría se vio respaldada por la comprobación práctica de nuestro mercado, que más allá de que la gente a lo mejor conozca más o menos las etiquetas de eficiencia energética, la realidad es que el propio mercado se fue corrigiendo y fue ofreciendo equipos cada vez más eficientes. Esto es un poco la base que quería transmitirles para que comencemos a ver todos estos procesos de etiquetado. En la Argentina nosotros tenemos una gran cantidad de normas IRAM para el etiquetado de eficiencia energética, algunas de las cuales son obligatorias y otras por el momento son voluntarias. Entonces, por el momento,
nosotros tenemos como normas obligatorias a los refrigeradores, las lámparas, los lavarropas, los equipos de aire acondicionado, que es de lo que vamos a hablar ahora, los balastos, los televisores, motores, ya sean monofásicos o trifásicos, termotanques eléctricos, microondas y también un tema sumamente importante que es el consumo en stand-by, que es un etiquetado que se suma a los etiquetados de televisores y a los etiquetados de microondas, ¿no? Eso es un tema bastante importante porque no hay muchos países en la región que el etiquetado de stand-by lo tengan ya implementado en forma obligatoria. Esto se debe cumplir obligatoriamente. ¿Qué quiere decir? Que un productor, como la gente de Aladio, por ejemplo, para vender sus lavarropas, está obligado a presentar la etiqueta de eficiencia energética. Por eso ustedes cuando vayan a comprar van a ver que todos los productos que se venden, que están en esta lista que yo acabo de mostrar, tienen que tener su etiqueta de eficiencia energética. Si no, no podrían comercializarlos. Tenemos otro grupo de equipos que por el momento están en etiquetado voluntario, es decir, una empresa lo puede presentar como un recurso de venta, por ejemplo. Pero se prevé que en corto plazo, porque en realidad ya debería haberse puesto en marcha, tanto las lámparas LED como los lavavajillas, como las electrobombas para elevación de agua, los ventiladores, ya sean de pared o de techo, y los hornos eléctricos, deberán estar en breve plazo, decía, en forma obligatoria etiquetados también para poder ser comercializados. Sabemos hoy en día que es muy factible que en el corto plazo estos tres primeros productos, ya entren en una regulación próximamente. Tenemos también, para salir del rubro eléctrico y no perder la oportunidad de darles esta información, otros productos en los que hemos incursionado desde IRAM y que posiblemente conversábamos acá con Carlos, sean pie para otras reuniones como esta, en las cuales estamos trabajando ya de hace bastante, que tienen que ver con la aplicación de los módulos fotovoltaicos, el etiquetado de ventanas, que también seguramente creo que algo Gabriela va a hablar, el etiquetado de viviendas, que también va a hablar ella algo, y el etiquetado de vehículos, que ya en nuestro país a fines de este año va a comenzar a ser obligatorio en un porcentaje de los vehículos que se ofrecen en el mercado. Estos son todos productos que en otra época no teníamos presente que se etiquetara en nuestro país, pero que es algo que ya en el caso de vehículos ya empieza a ser obligatorio y posiblemente en el resto de los productos lo sea también en breve plazo. Vamos ahora entonces al nudo de esta presentación, que tiene que ver con la IRAM 62406, la norma de etiquetado de eficiencia energética en acondicionadores de aire. Esta norma lo que hace es establecer el método de ensayo que se va a aplicar y la etiqueta de eficiencia energética que se va a colocar en estos equipos. La norma establece un límite de los equipos a etiquetar que llega hasta 10,5 kilos, estamos hablando cerca de 9.000 frigorías más o menos, porque apunta fundamentalmente a residenciales. Recién Carlos mostraba en la presentación que el segundo consumo está radicado en las viviendas. Entonces, esta norma apunta a esos equipos porque son los equipos que van a ser comprados por gente que quizás no conoce demasiado de estos temas. Entonces, la etiqueta lo que hace es facilitarle la elección. Básicamente, hasta ahora, nosotros estamos justamente ahora en un proceso de intercambio, porque estamos saliendo de la norma que teníamos hasta ahora, que es del 2007, y vamos a entrar al proceso en el cual los equipos van a ser etiquetados con la nueva norma que salió en enero de este año. Básicamente la etiqueta de eficiencia energética tiene en su contenido la clase de eficiencia energética que está identificada por las barras de colores que son conocidas por todos ustedes, el consumo de energía anual, la capacidad de refrigeración del equipo y su índice de eficiencia, ahora vamos a ver de qué se trata,
el tipo de funcionamiento para saber si es refrigeración o frío-calor, la capacidad y clase en calefacción, el ruido y luego una serie de requisitos que tienen que ver con cuestiones legales acerca de quién es el organismo que certificó y las normas de referencia. Esto es lo que hoy ustedes seguramente van a encontrar cuando vayan a comprar un equipo de aire acondicionado en cualquier comercio. Aquí, como decía recién, se pueden ver las clases como un elemento totalmente destacado y el índice de eficiencia energética que hasta hoy lo definíamos como, o hasta que salió la norma nueva, lo definíamos como la relación entre la capacidad total de enfriamiento y la potencia de entrada, la potencia que se consume en determinadas condiciones que marca la norma de ensayo. Más abajo, bueno, yo incluí algunas características de cómo se hace el ensayo y algunos requerimientos de medición, pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, vamos a pasarlos por alto. Pero ahora vamos sí al cambio de norma. Cuando pasamos de la norma del 2007 a la norma del 2019, vamos a ver algunas informaciones adicionales y algunas particularidades que tienen que ver con la evolución de la tecnología de la que veníamos hablando. Acá en esta nueva etiqueta, la que está a la derecha, la del 2019, en primer lugar van a ver que podemos ver que hay una diferencia en la presentación gráfica. Se marca bastante más ahora la parte de calefacción, dado que los equipos son cada vez más utilizados en calefacción, y aparecen nuevas clases. Si ustedes se fijan, la nueva etiqueta va a tener clases A++, la clase A que teníamos en ese momento, que son los equipos inverter, justamente de los que estamos hablando hoy. Acá, con los equipos de aire acondicionado, tenemos en realidad que contemplar diferentes cosas. Tenemos los equipos divididos, los split, que son los que mayormente se están comercializando, pero también sigue habiendo equipos compactos. En mucha menor medida, y en general son menos vendidos, y los fabricantes dirían que están en etapa de extinción. Por eso es que la norma también sigue presentando la clasificación para los equipos compactos que mantienen su característica de clasificación de eficiencia de la A a la G. Es decir, ampliamos la clase entonces para los equipos split, le dimos clases superiores y en la parte de compactos mantuvimos lo que ya teníamos hasta ahora. La nueva norma, hace un ratito yo mencionaba el índice de eficiencia energética, que era la capacidad de refrigeración sobre la potencia. La nueva norma que salió este año define el índice de eficiencia energética estacional. ¿Por qué? Bueno, este nuevo índice de eficiencia en realidad tiene que ver con contemplar lo que veníamos hablando hace un rato. ¿Cómo funciona un equipo inverter? En pocos segundos yo les diría esto. Un equipo on-off, que son los tradicionales, funciona arrancando y parando. Por eso se llama on-off. Cuando la temperatura llega a un determinado nivel de calor, comienza a funcionar para refrigerar el ambiente y bajar la temperatura. Cuando llega a la temperatura de seteo, corta y el proceso se repite. En cambio, un equipo inverter, cuando llega a la temperatura que le hemos seteado, en realidad lo que hace es disminuir su velocidad de funcionamiento del compresor y comienza a oscilar en una gama de funcionamiento más acotada. No arranca y para. Eso le permite tener una mayor eficiencia. Entonces, el problema ahora es cómo se hacía para evidenciar en la etiqueta de eficiencia energética esas cualidades que hacen que el equipo inverter sea más eficiente que los equipos on-off. Bueno, básicamente lo que se hizo fue tomar la directiva europea, básicamente porque los equipos hoy en día para este tipo de productos son transversales y los que se venden aquí son muy similares a los que se venden en otras partes del mundo. Y entonces se aplicó este índice de eficiencia estacional
yo les transcribí acá el capítulo de la norma, el sitio 2.1, en el cual se pondera con un 35%, por eso el 0,35, el índice de eficiencia que teníamos antes, con la vieja norma, y con un 65% se pondera una nueva condición, que es la que va a evidenciar más la característica del inverter. ¿Cuáles son esas dos condiciones, 1 y 2? Las que ustedes ven representadas ahí en esta tabla, que también la transcribí de la norma. Acá van a ver las temperaturas que se aplican en el calorímetro, que ahora les va a explicar seguramente Jorge en el laboratorio que él dirige. Y la condición 1 implica que la carga del equipo es del 100%, mientras que en la condición 2 es del 47%. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra a funcionar la tecnología inverter, que hace que el equipo en esa condición ya no trabaje al 100%, sino trabaje al 47%. Es de esperar que eso tenga una incidencia importante y por eso el 65% de la carga de este índice de eficiencia se lo está llevando el funcionamiento bajo las condiciones de 47%. Esta parte del índice es la más representativa de lo que implica el inverter. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, de la misma manera trabajamos con la potencia. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que el índice era la capacidad de enfriamiento sobre la potencia? Bueno, la potencia también. En la condición 1 nosotros estábamos funcionando al 100% de la carga y en la condición 2 estábamos funcionando al 47% de la carga. Entonces también el índice y la potencia se ponderan de la misma forma. 35% para uno, 65% para el otro. Ustedes dirán, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, porque de esta manera, en base a una gran cantidad de ensayos que se hicieron durante el estudio de la norma, estuvimos 3 años para revisar esta norma, lo cual es bastante para una norma que ya tenía un antecedente muy próximo, pero de esta forma vimos que es la forma más viable y más práctica de poder seguir la curva que originalmente se habían seguido en Europa con otros parámetros que ellos tienen por la diversidad de terrenos y climas. Pero básicamente este es el nudo de lo que pasa con esta nueva norma y por qué esta nueva norma nos permite representar lo que pasa con los equipos inverter. El otro tema también que la norma modificó tiene que ver con en qué caso se va a dar por válido la declaración que hace el fabricante en su etiqueta de eficiencia energética. La norma anterior decía solamente, hablaba del 92%. ¿Sí? Pero como en este caso ahora las bandas de eficiencia energética pueden tener algunos márgenes, sobre todo en la parte de abajo, más cortos, más chicos en porcentaje en cuanto al índice de eficiencia, bueno, fue necesario poner este párrafo que ustedes ven acá. O sea, el porcentaje del cumplimiento tiene que ser el 92%, pero además un equipo que es C no puede estar etiquetado como A. O sea, no se puede saltar más de una clase. Porque tenemos y podemos considerar errores, tolerancias, hay muchos equipamientos que seguramente Jorge va a mencionar, que pueden traer distintas diferencias al medir en un lado y en otro. Pero lo que no podemos permitir es que un equipo, si cuando se lo verifica es C, no puede estar declarado como A. Entonces, este es un parámetro que se incorporó debido a que las últimas franjas, como decía, de clasificación de la nueva norma son más angostas, ¿sí? Entonces este era un tema importante a tener en cuenta. Otro de los puntos importantes es que, como decía antes, le hemos dado también mayor preponderancia a la calefacción. Ustedes pueden ver que ahora vamos a informar también el consumo anual de la energía que se consume en calefacción, ¿sí? Y el COP, que es el índice de eficiencia, pero ahora no para refrigeración, sino para calefacción. Estos consumos, tanto el de refrigeración como el de calefacción, son consumos que están tomados en forma de ejemplo
y evalúan 500 horas anuales de funcionamiento del equipo, ¿sí? Por supuesto, no todos usamos las 500 horas en nuestros equipos de aire acondicionado, pero como todos los equipos se clasifican con esas 500 horas, es muy fácil compararlo, ¿no? De alguna manera la etiqueta persigue eso, poner a todos en la misma condición y compararlo. Después cada uno, por supuesto, lo usará a su gusto. Básicamente, eso es lo que vemos para aire acondicionado. Y ahora viene la parte que tiene que ver con lo que pensamos hacer hacia el futuro. Hacia el futuro pensamos, si bien ya les comenté que hicimos una norma de etiquetado en vehículos, seguramente también en breve vamos a empezar a trabajar en la norma de vehículos pesados, de hecho ya empezamos a hacer algo, y también en neumáticos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por alguna empresa grande de venta de neumáticos, pero hay muchos neumáticos, sobre todo que vienen importados, muchos de ellos de Brasil, ya traen la etiqueta porque en Brasil ya es obligatorio. En el ámbito de la construcción, bueno, Gabriela va a hablar bastante sobre esto también, pero también estamos trabajando en todo lo que son aislantes térmicos y ya hemos trabajado en las normas de etiquetado de viviendas y en las normas de ventanas. Y para continuar con lo que son electrodomésticos, estamos por empezar el etiquetado de lavasecarropas. También estamos pensando en el tema secarropas, anafes eléctricos, heladeras, máquinas expendedoras, y lámparas. ¿Por qué puse lámparas? Bueno, porque la nueva tendencia de las lámparas es que se empiecen a etiquetar en función de los lúmenes por watt y no como lo venimos haciendo ahora, en función de una comparación con una fórmula que trae reminiscencias de las épocas de las lámparas incandescentes. Yo otro día pensaba que hay muchos chicos que hoy, que seguramente si le decimos que compare una lámpara con lo que me iluminaba una lámpara de 100 watts, no va a saber de qué le estamos hablando, porque ¿cuánto hace que ya las lámparas de 100 watts no se pueden comercializar? Entonces, bueno, es muy posible, y sobre todo por lo que hemos traído de la reunión que estuvimos hace 2 semanas en Perú, de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que empecemos a trabajar en un nuevo mecanismo de etiquetado de lámparas. Y para cerrar, y un poco dar pie a lo que me siguen, acá traté de poner de alguna manera el proceso, o lo que es el proceso del etiquetado de eficiencia energética obligatorio en nuestro país. Todo comienza cuando alguien, generalmente las autoridades de energía, también a veces algunos sectores privados, solicitan al IRAM que se estudie una norma de etiquetado de eficiencia energética. Estos 2 bloques siguientes pertenecen a nosotros. Somos los que desarrollamos la norma y luego la publicamos como norma IRAM, que hasta ese momento es voluntaria. Luego viene el tiempo del Estado, en el cual al Estado le llega, generalmente lo ha hecho hasta ahora la autoridad energética, la Secretaría de Energía, el pedido de una resolución que haga obligatorio el etiquetado de eficiencia energética. El paso posterior a este es que se redacten esos proyectos de resolución, que muchas veces son bastante complejos porque no solamente tienen que tener en cuenta la realidad del mercado, sino todos los actores que van a participar. Cuando hablo de estos actores, hablo de los laboratorios que tienen que equiparse y cumplir con una cantidad de requisitos que las mismas normas de métodos de ensayo piden. Por ejemplo, en el caso de aire acondicionado que estamos hablando, se refiere a la ISO 5151, y eso les obliga a ellos a hacer una cantidad de inversiones en equipamiento y en desarrollo de tecnologías y de capacidades que muchas veces hasta ese momento no teníamos. Hoy, creo que es un orgullo también que lo digamos, porque Jorge también es parte de eso, Argentina, además de exportar productos, exporta ensayos, ¿sí? Muchos de los ensayos que se hacen en la región, y eso lo va a decir Jorge con mayor exactitud, muchos de los ensayos de la región se hacen en la Argentina y se validan en países limítrofes nuestros. Entonces, este proceso termina cuando finalmente
estos laboratorios y los organismos de certificación, como es el caso de IRAM, ya ahí no tanto en normalización como estoy yo, sino en certificación, se ocupan de ser actores reconocidos de este régimen y pueden permitir la operatoria del sistema a través de los ensayos y la certificación de los productos. Entonces, esto es un proceso que yo creo que ha sido muy exitoso en nuestro país, que nos ha dado, como les mostraba al principio con las curvas, productos más eficientes, ha generado una movilidad en los productores, como también lo mostró Franco, a generar productos más eficientes y de alguna manera también nos ha permitido que cuando vamos a otros países, como nos pasa a nosotros, poder comprobar que en gran medida somos uno de los países líderes en estos temas, al menos en la región. Así que les agradezco que me hayan escuchado, creo que es un tema importante y ahora vamos a tratar de cerrar todo este hilo con la charla que va a darle Jorge. Ahí les dejo también mi cuenta de correo electrónico por alguna consulta que quieran hacernos y bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias.